Bienvenidos a Agronauta, donde hablamos de agricultura regenerativa con tanto gusto y entusiasmo que hasta los microorganismos estén felices de poder participar. Pero bueno, en esta ocasión está conmigo el nigromante del calabozo de la regeneración sustentable, mi querido Héctor Reider. No, esto estás, ¿Salido de nivel o qué? pareces que estás saliendo de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNAM con tus comentarios. Sí, claro, pero está divertido. Sí. Yo me estoy divirtiendo, pero bueno. Pero sí, en general creo que en esta ocasión, Héctor, tenemos un gran episodio. Vamos a hablar con unos expertos en temas de compostaje, lombricompostaje, y pues me parece interesante de lo que viene. Eh, Hablaremos de la revolución orgánica, descubriendo el futuro del compostaje con nuestros invitados, que son la idea verde. ¿Qué te parece? Suena súper interesante el tema y pues sí, a darle. ¿Vale? Esto es Agronauta. Y para este episodio invitamos a dos personas bien importantes de idea verde. Eh, Hola, Víctor Romero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Bien, bienvenido a Agronauta. Yo te conocí a ti en la presentación de Common Ground y de ahí como que hicimos match, me pareció. Muchas gracias por aceptarme la invitación al podcast. Y está contigo Francisco Miembro. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos y muchas gracias por la invitación a compartir aquí en su espacio que tanto nos gusta. Por ahí los escuchamos desde hace un rato y es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Ahora lo han escuchado ustedes mismos, va a estar divertido. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y como les comentaba, ustedes son pues un referente en tema de lo que es el compostaje en México, en proyectos grandes, y creo que sí me parece importante que se presenten de Dios, podemos decir 20 cosas, pero creo que sí, hablamos de unas empresas que tienen más proyectos de compostaje y de compostaje en México, y ¿quién dice yo? ¿Quién nos presenta? Adelante, Francisco. Bueno, les platico un poquito. Yo soy Francisco Niembro, soy director en Aldea Verde desde el 2010. Aldea Verde es una empresa familiar que surge en el 2004, más o menos, 2005. Yo en mi otra profesión, que no tiene nada que ver con esto, estuve todavía muy entretenido hasta por el 2009, 2010, y es cuando ya me involucro más en esta empresa familiar. Y desde entonces tomé por ahí las riendas de la dirección. Con mucho gusto hemos ido creciendo a la empresa y teniendo, pues sobre todo, muchas oportunidades a la par de lo que el mercado nos ha ido marcando, ¿no? Que es sobre todo esta necesidad de tener pues más soluciones ambientales, ¿no? Que nos ayuden a todos. Con el gusto, por aquí estamos. Mi nombre es Francisco. Sí, gracias, Francisco. Y Vic, aprovechando que estás aquí, yo creo que es bien importante. Explícanos ya en fondo qué es lo que hacen de proyecto, a qué se dedican ustedes. Muy bien. Pues a detalle, Aldea Verde, Francisco y yo nos dedicamos a la ingeniería y desarrollo de proyectos de compostaje y lombricompostaje a todas las escalas, desde los de traspatio, muy comunitarios y pues por lo que más nos buscan es el tema industrial. En todos los sectores hemos trabajado desde el sector hotelero, en el sector tecnología. A ustedes que les gusta mucho la tecnología, se montó la planta de Intel, por ejemplo, tiene una planta de compostaje y pues nuestro mayor fuerte y yo creo que donde se trabaja mayormente el compostaje en México es en el área agrícola, en el área agropecuaria, que es donde se han desarrollado la mayoría de los proyectos. Sí, creo que también, bueno, pues, según lo que yo he leído, por ejemplo, proyectos como lo platicamos el día que nos conocimos, Vic, que proyectos como la porcicultura o la avicultura, ya sin el compostaje, ya no son rentables o pueden tener, o sea, ya no son tan sencillos, inclusive algunos establos, ¿no? Que ya ven la obtención de sus productos a partir de la materia orgánica que desechan, ya es importante para su proceso, ¿no? Que, Claro. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo influye Aldea Verde en esta parte? Pues la necesidad de proyectos depende de muchos factores.
puede ser una iniciativa propia del propio productor, que él diga, pues quiero hacer un bien y ya no quiero dejar de tener cerros de estiércol por ahí tirados. Quiero aprovecharlo. Digo, gracias a la tecnología, pues tenemos acceso a la información y la gente pues va conociendo más, ¿no? Pero pues llega un punto en donde ya lo que lees en internet no sabes si es cierto o no, y no puedes desarrollar tú solito pues una planta industrial. Entonces, pues es ahí donde entra Aldea Verde. Y en términos del mercado, obviamente desde hace rato hemos visto un incremento bastante alto en el costo de los fertilizantes, de los agroquímicos, pues convencionales, ¿no? Entre comillas. Una cosa impresionante. Entonces, hablemos de mercado. ¿Cómo han visto realmente la adopción de composta dentro de las prácticas agrícolas en el país? ¿Y han visto que ha aumentado bastante gracias a este cambio en el mercado? ¿O han visto que realmente es una tendencia que ya se iba a la alza? ¿Sigue igual? Platíquenos, o sea, ¿cómo ven esto? Yo creo que existe de siempre. Yo creo que los fertilizantes químicos son caros, siempre han sido caros, ahora mucho, mucho más. Pero fíjate que hemos tenido casos en los que el cliente, dueño de un rancho con varias, a veces cientos, sí, a veces miles de hectáreas productivas, está tan en esa economía tan atorada que a veces lo ven como la última solución. Sin embargo, en las primeras aplicaciones y resultados empiezan a ver cómo su suelo vuelve a retomar vida o recobra esa vida que estaba perdida y cómo empieza a funcionar otra vez todo ese ecosistema a partir de un suelo sano y a producir más y mejor. Entonces, yo creo que siempre ha habido el problema. Lo que pasa es que, pues también en esta colita de la Revolución Verde, mucha gente estaba cerrada, ¿no? Y además el bombardeo de un montón de empresas de agroquímicos que pues ya nada más vivían el descuento, ¿no? Yo te lo dejo 3 pesos más barato y lo seguían comprando porque estaba 3 pesos más barato, pero los resultados, pues, sobre todo yo creo que han sido ellos, ¿no? Los resultados de una mejor producción, de una mejor calidad del fruto o cultivo que están sacando, es lo que ha llevado a la gente a hacerlo. El tema económico pesa mucho por un lado, y te podría decir que a lo mejor en los últimos 3 años, el tema ambiental, ¿no? Como toda esta lluvia de normas, de leyes ambientales han ido obligando un poco a algunos a hacerlo. Sin embargo, yo creo que ahí está un poco la clave de nuestra participación, donde Aldea Verde sobre todo busca desde el diseño que sea un proyecto altamente eficiente, altamente rentable. Entonces, esos son como los clics que les da a estos clientes que han desarrollado planes de compostaje. Pero no los podemos poner a pelear, que es otra ahorita que hacer la pregunta en concreto. Yo creo que nunca se van a poder poner a pelear unos contra otros. Esta migración en año cero de dejar al agroquímico en absoluto para migrar al orgánico no es ni siquiera funcional ni buena. Entonces, pues se tiene que ir dando gradualmente. Y ahí es en donde yo creo que puedo aportar con esta respuesta. Sí, pero por ejemplo, como decía un amigo, que tienes excremento, un kilo de excremento, tienes nada, tienes una tonelada, tienes un negocio. Entonces, empieza el negocio a desarrollarse a partir del excremento, de todo lo que generas, y todo lo que o sea, un residuo que antes pagabas por tirarlo, ahora te está provocando un beneficio. Eso ya es muy conocido, biogás, fertilizantes. Inclusive platicábamos antes de que empezáramos a grabar, hay procesos de producción ¿cómo se llama? De proteína para animales, etcétera. O sea que ya el negocio de trabajar de los residuos ya es importante y siempre lo ha sido. Yo me acuerdo de Cuey, hace 25 años nos platicaban y pues creo que pensábamos en que los compostajes son importantes. Pero aquí la gran pregunta, y lo que yo debo de preguntar es, ¿hacia dónde los ven ustedes? ¿Qué va a pasar en el futuro? Ustedes platican de proyectos muy, muy grandes. Supongo que ustedes están en la punta de lanza, bueno, no supongo, están en la punta de lanza del compostaje, y sobre todo de que ya hay ingeniería muy grande, que o sea, si ya se diseña esos procesos, ¿no?
¿Cómo es el mercado ahora? ¿Cómo es? Porque antes era de convencer, supongo que ahora es de contener, porque todo el mundo quiere, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues no sé si todavía ya llegamos a ese punto. Creo que en México nos hace falta llegar al punto de contener, pero sí, evidentemente, los últimos años, 5, post pandemia, también despierta mucho el interés de volver todo más sustentable y más orgánico. Entonces, el futuro, pues con normativas nuevas que van saliendo cada vez, más exigencias del mercado. El mismo mercado ya va a empezar a exigir, oye, quiero que trates tus residuos. O sea, primero fue pues que fuera viable económicamente, ¿no? Y luego que no estuvieras pegándole a tus trabajadores, pues ahora es que no estés dañando al medio ambiente, y esta es una opción. Entonces, el futuro va a ser, pues, ver plantas, y que ideal, algo totalmente idílico, sería, pues, que todos los residuos orgánicos sean tratados. Tal vez no sea compostaje, hay muchas otras opciones, pero compostaje es uno de los más nobles y más económicos para tratar residuos. Ya que estamos en el tema de, pues, ahora sí, de recuperación de recursos, ¿no? De darle casi vida eterna a la cadena de valor. Usted ha trabajado desde la escala más pequeña, con la parte de sus proyectos sociales, hasta la parte municipal gigantesca. Entonces, ya que estamos visualizando el futuro, ¿cuál creen ustedes que sea la forma más viable? ¿Un sistema descentralizado donde hay muchas compostas pequeñas, o un sistema municipal gigante, ¿no? O sea, idealmente, obviamente, siempre estamos hablando de sistemas descentralizados por temas de resiliencia, pero realmente, ¿cuál es lo que ustedes ven como lo más realista? Realista, bueno, ambos son posibles. Sin embargo, el que más quisiéramos todos es este que mencionas, el descentralizado, ¿no? Si cada quien hiciera su partecita desde su casa, como inclusive pues lo hacen en muchos países, ¿no? En Europa, varios de los países de la Comunidad Europea cobran tan caro la recolección del residuo, o sea, la fracción orgánica es tan cara recogérselas que nadie la quiere sacar. Además, las bolsas son por colores, y las bolsas del color del residuo orgánico son carísimas. Las bolsas que te lo recojan es también muy caro. Entonces, eso también, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de normativa también va educando mucho a los mismos generadores. Lo ideal sería que todos empezáramos desde nuestra casa. Sin embargo, pues hay procesos productivos industrializados que pues dan para que los residuos a gran escala, generados a gran escala, estoy hablando de granjas lecheras, donde hay 6,000 vacas que generan 80 toneladas al día de estiércol. Te estoy hablando de empacadoras, por ejemplo, empaques de cualquier tipo de cultivo para venta nacional o para importación, en donde se genera 100, 150, 200 toneladas al día de mermas, de alimento. Te estoy hablando de diferentes sistemas productivos en donde el mismo proceso de producción ahí, por su naturaleza, genera grandes cantidades de diferentes tipos de residuos orgánicos. Esto, pues también estamos hablando de dejarlo descentralizado, o sea, que cada generador trate lo propio, que sea a estas escalas. En una casa a lo mejor se generan 1 kilo o 2 kilos al día. En una granja lechera a lo mejor se generan 80 toneladas, en un empaque a lo mejor 300, en una engorda de carne a lo mejor se genera 500 toneladas al día, ¿no? Entonces, es muy difícil y es muy caro mover a los residuos. Por eso lo ideal siempre va a ser de una manera descentralizada. Y sin embargo, sí, que diferentes etapas de la cadena de valor, digamos. Sí, y en el tema municipal, o sea, los que son esta fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que es como están catalogados, los de casa, habitación, pues definitivamente, mientras no haya una cultura del compostaje, y a veces, pues en México no tenemos ni siquiera espacio, ¿no? A veces los que lo quieren hacer, pues sí, ponen una escalera y se suben a la azotea y ahí tienen sus lombrices, ¿no? Los que verdaderamente lo quieren hacer. Pero no tenemos casas con terrenos grandes donde podamos tener en una esquina de nuestro terreno una composta. Entonces, es difícil. Los proyectos centralizados de compostaje para residuos sólidos urbanos también tienen mucha viabilidad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que sea descentralizado, cuando se puede. Y por ejemplo, aquí, Francisco, y
el tema de los famosísimos elefantes blancos. Un elefante blanco es una cosita que diseñó el gobierno, muy bonita, muy padre todo, y queda completamente parada. Entonces, en ese caso, ¿qué tanto ustedes han visto estos malas decisiones políticas o malas planeaciones sociales para crear este tipo de proyectos? Sí, de hecho, yo quiero a lo mejor juntar esta respuesta con otra que quiero darles, ¿no? De acuerdo a esto que queremos platicarles. Fíjate que una de las cosas que consideramos más importantes para que este tipo de proyectos sean exitosos es diseñarlo adecuadamente. Pero diseñarlo ya viene a ser a lo mejor un segundo paso. Conceptualizarlo a veces es el primer paso que se lo brincan a algunos, ¿no? El concepto de un proyecto es bien importante y muchas veces está súper volado. Entonces, es muy, muy importante que se conceptualice, que se estudie y se diseñe bien un proyecto, ¿no? Estos elefantes blancos de los que me hablas, conozco a varios de ellos, inclusive varios de ellos han quedado muertos y a otros de ellos los siguen teniendo activos por ahí, sin que sean ni productivos, ni rentables, ni viables, ni nada, ¿no? Faltó diseño. Eso es lo que yo considero, ¿no? Que faltó un diseño muy bien estudiado del proyecto, una definición de cuáles van a ser las rutas tecnológicas adecuadas, de acuerdo a veces a la climatología del lugar, ¿no? Hay planes de compostaje en donde llueve 3,000 milímetros al año y no tienen un techo. Entonces tienen 6 meses del año con lluvias encima de su proceso de compostaje, pues todo malo. Entonces, falta de un diseño, falta de un escalamiento de un proyecto puede hacer lo que ha llevado yo creo a estos elefantes blancos. Me ha tocado, vamos, ser llamado para ver si se rescata alguno de estos casos y a veces te enteras que el anterior alcalde de ese municipio cerró esta planta de compostaje simplemente porque quiso, ¿no? Porque la hizo el anterior de él, ¿no? Era un proyecto del anterior de él, y entonces dijo, a ver, ¿qué hizo este otro? Pues ciérrenmelo, ¿no? Y de eso me ha tocado ver 2 o 3, inclusive con equipos ahí oxidándose, que dices, qué barbaridad, ¿no? Déjenme lo llevo activo, ¿no? Pero sí, yo creo que es por ahí un poco la ideología de unos, pues, políticos. La voluntad política, ¿no? O falta de... Y, pues, a ver, por ejemplo, Okay. aquí nos estamos haciendo bolas son ellos. Sí, ¿verdad? Llevo una rápida. Dale, pues. Bien. ¿Qué tanto estamos preparados los mexicanos, bueno, latinoamericanos, todo esto, para saber de compostaje y no recompostaje? Porque me declaro que yo lo intenté y fallé Yo también. Entonces, y mira que le eché ganas, pero ¿qué tanto estamos preparados para hacer esto? ¿Qué opinan? Pues yo creo que estamos preparados, estamos listos y lo vamos a hacer y lo necesitamos hacer. Parte de lo que estamos promoviendo en Aldea Verde, quiero hacer un comercial, es queremos formar una asociación latinoamericana de compostaje. Es lo que estamos buscando. Estuvimos en Florida a inicios de año y nos juntamos con amigos latinos de Brasil, de Perú, chilenos, y todos pues necesitamos información en español o en portugués, porque toda la información está en inglés. Y hay muchos fantoches allá afuera que dicen saber cosas y toda esa información está mal. O tal vez medianamente bien, ¿no? O realmente compras el paquete $9.99, te van a ayudar. Exactamente. No, y pues de hecho ustedes son miembros del Consejo de Compostaje de Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Sí, es una agrupación, desde nuestro punto de vista, tenemos ya, yo creo, unos 13 años participando en ella, siendo miembros. Definitivamente es la organización mundial más nutrida en temas de compostaje, y alrededor de ella están, pues, los que sí traen el tema de la mano, la realidad, cosas científicamente probadas. Es una agrupación muy grande. Cada año se hace un evento muy nutrido también, a donde nos gusta mucho ir. Nutrido como un buen compostaje. Una harina También. Entonces, sí, somos miembros y a raíz de ello, de ver estas relaciones que se pueden tener, esta información que
se puede circular en torno a estas agrupaciones que tenemos ahorita el interés, junto con varios amigos latinoamericanos, de conformar esto que sea como una organización, un consejo, una asociación de composteros de Latinoamérica, para que podamos pues, nutrir más el tema y circular más la información. Y poco nada más, perdón, Dale, nada más por favor. un detallito, un poquito en broma, estábamos diciendo que la asociación se iba a llamar Paco. Para compostar. Paco porque es la Pan American Compost Organization. Entonces mi chiste fue tantito peor que lo que es. Okay. No se puso malo, pero bueno. Yo sé. Oye, esto está súper interesante. De hecho, cambia por completo lo que les quería preguntar, porque me gustaría ahondar mucho más en los retos y realidades de hacer esta colaboración internacional tan masiva, porque no es cualquier cosa hacer esto. Entonces, no sé si están, bueno, si siquiera pueden hablar de esta idea ahorita abiertamente, están en ese punto. O sea, platíquenos un poco de por qué surge esta idea. Bueno, ya platicaron un poco de la falta de información o la mala información, pero ¿qué otras razones por las crear esta asociación? ¿Por qué surge la idea? ¿Y cuáles son los retos que se han enfrentado hasta la fecha? Mira, bueno, platico rapidísimo, complementos. Desde mi punto de vista, ser miembros del Consejo de Compostaje de Estados Unidos nos ha ayudado mucho a crecer, a obtener verídica, a estar cerca de tecnología y de avances y de todo. A nivel Latinoamérica cuesta más trabajo, ¿no? O sea, nosotros estamos en México y muy cerca de Estados Unidos, pero vienen muy poquitos brasileños, 4, 5, 6, vienen pocos colombianos, entonces lo que queremos es que permee todo hacia el sur, ¿no? Que permee todo hacia, sobre todo los amigos de habla hispana. Hace falta, sobre todo, apoyo, ¿no? Nosotros ahorita tenemos el interés de conformar esta asociación, nuestra agrupación, sobre todo porque estamos buscando un espacio dentro de lo que es el Consejo de Compostaje de Estados Unidos. A lo mejor ellos les llaman chapters, en donde ya cada uno de los estados, bueno, no cada uno, ya van varios estados de la Unión Americana en donde van haciendo capítulos por estado. Entonces nosotros queremos tener como un capítulo de Latinoamérica que también pueda, sobre todo, tener, pues no voy a decir un cobijo, porque también nosotros aportamos cosas muy buenas. La verdad es que nos ha tocado ir a exponer en estas conferencias anuales que se hacen allá, y les vamos a presentar cosas que les abren los ojos. Entonces, no vamos mal en el tema, pero sí queremos pues ir de la mano de donde hay información verídica, etcétera. Entonces, es mi interés de que se forme esta agrupación. Sí, bueno, porque se encuentran por todos lados las personas que andan vendiendo cosas que ni en caso, ¿no? Es muy común. Y ya que estamos hablando pues de la información que es diferente en Latinoamérica, no digo que ninguna sea mejor o peor, pero claramente debe de haber algunas prácticas que han cambiado por simplemente la misma naturaleza de los ambientes en los que se desarrollan. Entonces, ¿qué han notado ustedes en su experiencia trabajando en esta industria? Que a lo mejor las prácticas que se hacen aquí o las que han visto en Brasil o lo que sea sean diferentes a las que normalmente se adoptan en Estados Unidos, o si es que hay alguna diferencia, a lo mejor no lo hay. Pues principalmente la parte tropical en toda América Latina y en México, pues digo, la zona norte, exactamente. O sea, entorpece mucho los procesos, ¿no? Entonces, la zona norte de Estados Unidos, parte de Canadá, tienen el problema, pero pues ellos tienen también el tema de la nieve. Acá no hay. Acá son lluvias torrenciales de 8 meses, 9 meses. Por ejemplo, tocando un poquito el proyecto en Ecuador, tenía que ser bajo techo, porque si no, no había forma de hacerlo. O sea, ellos terminaban, es para un ingenio azucarero, entonces ellos terminaban zafra, que era cuando se generaban los residuos, y era cuando empezaba a llover. Entonces, pues, ¿cómo podías empatar tu producción de composta sin tener un techado que te proteja de la lluvia? Y no es cualquier tipo de techado, porque me quiero imaginar que además tienes que pensar en una buena ventilación, porque si no empieza a hacerse anóxico el proceso. Pues sí, y también el tema de costos y temas de espacios, o sea, por ejemplo, si pensáramos en un invernadero común y corriente
compostes cada 12 metros, pues sería muy torpe, ¿no? Cómo hacer maniobras dentro de... Por eso se tienen que hacer grandes bodegas. Así como comentario, por ejemplo, hay una planta de compostaje muy grande en California que está dentro de una fábrica vieja vacía y parece como si estuvieras trabajando en una mina. Pero ahí se utilizan otras tecnologías que no son volteos dinámicos como estas máquinas que tengo atrás de mí, sino hablando un poquito de tecnología y el futuro del proceso de compostaje, pues son pilas estáticas aireadas en las que tú inyectas aire y tienes un mayor control del proceso. Además de que es correcto, además de que puedes enriquecerlo un poco más en la parte biológica. Y he visto que también pasan agua por abajo de la pila de composta para calentarla y así calentar los invernaderos. Uh-huh. O sea, estás aprovechando la energía térmica que se genera naturalmente en el proceso para otra cosa. En el establo donde yo trabajaba, a mí me decían el volteador dinámico. A mí me tocaba hacerlo hasta que en el invierno de los establos ahí se empezaba a congelar, entonces se dejaba la paja con los mismos desechos de los caballos y se volvió a cubrir con paja para que se calentara. Pero el problema es que si no lo volteabas y lo limpiabas lo suficientemente rápido, se te morían tus caballos por el amoníaco. Entonces el volteador dinámico ahí andaba desmayándose. Y quedaste dañado por el amoníaco. Exactamente. Ahí es cuando se empezó a caer el pelo. Entonces, por ahí andaba yo también. Exactamente, de ahí te vi, ya me acordé. Creo que también, complementando un poco lo que menciona Víctor, hemos tenido que ir adaptando otras tecnologías que tienen otros usos para el tema del compostaje, ¿no? Por ejemplo, los invernaderos que estamos usando actualmente, bueno, ya tienen unos años que se están usando. Es una tecnología de invernaderos que viene de Colombia, en donde tenemos claros internos muy amplios. Logramos, porque son postes de concreto muy grandes, muy altos, hasta 11 metros de alto, y entonces logramos unos claros internos muy amplios para que, sobre todo cuando son procesos industriales con máquinas muy grandes, pues puedan tener la maniobra libre adentro. Entonces, hemos ido adaptando, te digo, este otro tipo de sistemas constructivos de otros procesos al tema del compostaje. No inventamos el hilo negro, nada más nos valemos de otras herramientas existentes en el mercado y sobre todo, como decía Víctor, el tema del costo, ¿no? Aquí en México pues no le puedes pedir a alguien que pare una bodega industrial para hacer composta allá adentro. Entonces, porque no sale el costo, ¿no? El metro cuadrado de una bodega industrial a lo mejor te cuesta 8,000 pesos del metro cuadrado, 10,000 pesos, cuando esto te está costando 300, 400 pesos del metro cuadrado. Entonces, nos adaptamos un poco a diferentes sistemas constructivos. Y eso que mencionas ahí es justamente el reto de empezar de meter estrategias de compostaje industriales o masivas o municipales en ambientes urbanos, ¿no? Porque sobre todo el metro urbano en un ambiente, el metro cuadrado en un lugar urbano, ha sido un día largo, lo siento mucho. Es demasiado caro como para decir voy a tener mi planta y sin contar todavía con los sistemas, pues con el mismo aroma, ¿no? Si es un día caliente, porque yo me acuerdo cuando olía composta, olía. Sí, en las ciudades, y te hablo pues de todos los países, ¿no? Es difícil lograr un terreno que además vaya a cumplir con la permisología en las manchas urbanas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí no te tienes que salir a 200 kilómetros para poner, ni siquiera estamos tan lejos. Una mancha urbana con que estés a unos 20 kilómetros de los mayores puntos de la mayor generación de residuo, sigue siendo muy viable, ¿no? Lo que hemos hecho en varios estudios es o sea, determinar cuántos kilómetros empiezan a ser menos viables de viajar residuo y estamos hablando de alrededor de 40 kilómetros. Entonces, puede ser muy viable que encuentres terrenos rurales cerca de una urbanización a esta distancia, ¿no? Entre 20 y 40 kilómetros. Pues, pero por ejemplo, ahí, Francisco, y se me hace bien raro esta parte de todo el mundo quiere, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, todo el mundo quiere compostar, todo quiere reciclar, pero nadie quiere una planta de transferencia de basura al lado, ¿no? Y nadie quisiera una planta de compostaje cerca, pero todo el mundo quiere participar, ¿no? ¿Y qué tan difícil es para educar a la gente al respecto de este tema? Pues yo creo que cuesta trabajo, pero fíjate que
creo que lamentablemente no apegarnos a normativas también es lo que conlleva esto, ¿no? Te pueden dar los permisos necesarios para poner tu planta de compostaje a media ciudad y vas a tener cumplimiento a también ciertas distancias, ¿no? Hay normas que ya te marcan distancia, pero si no llevas a cabo bien tus procesos, si no estás bien equipado para poder llevar a cabo bien estos procesos, pues vas a fracasar y el primero que te va a gritar va a ser tu vecino, sin lugar a dudas, y va a ser por los flores. Pero también hay muchos otros riesgos, ¿no? El incendio, de compostaje, el material carbonáceo es un material muy inflamable y que se prende fácilmente. Entonces, pues ha habido incendios en plantas de compostaje, inclusive no de los insumos, llámense pajas, esquimos, rastrojos, podas, triturado de podas, no el carbonáceo nada más. También el mismo proceso de compostaje mal llevado puede llegar a una temperatura tan elevada que se prenda, ¿no? Una pila de composta se incendia. Entonces, pues apegarte a tu control de procesos y tu monitoreo es importante. Y yo creo que lamentablemente aquí a veces, pues falta también conocimiento, falta un buen seguimiento y falta equipamiento, ¿no? Entonces, pero se puede llevar bien una planta de compostaje, no es un relleno sanitario, no tiene por qué oler mal. Está oliendo mal una planta de compostaje, está generando moscas, está mal llevado el proceso, algo estás haciendo mal. Entonces, hay que apegarse. Entonces, el incluir un sistema tecnológico, ¿van a ser parecidos? ¿Qué tipo de proyectos serían? Ya se están pensando en proyectos obviamente integrales, no sé, tratamiento, obtención de biogás, luego de compostaje, obtención de proteína. ¿Cómo son ahora estos sistemas desde el punto de vista de ingeniería? ¿Cómo lo están diseñando ahora? Y dar todas las tecnologías posibles que nos ayuden a exprimir todo el valor que tienen estos residuos orgánicos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace algunos años, pues platicaba con colegas, ¿no? Y decían que hubo una ola de instalación de biodigestores hace unos 10, 12 años, ¿no? Promovidos por la SAGAP en aquel entonces. Se instalaron miles y miles de biodigestores, principalmente en las granjas porcícolas, porque la voluntad de este residuo que se genera ahí, sobre todo por el lavado de las casetas con arrastre de agua y esto a las lagunas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver mucho también es siempre la voluntad del residuo, ¿no? O sea, si a mí me dicen, soy en un municipio y tengo podas a destajo, ¿no? Tengo cerros de podas y quiero hacer biogás, pues le tienes que decir, papacito, municipio amigo, con podas no haces biogás en ningún biodigestor. Todavía nadie inventa un biodigestor que con podas hagas biogás. O sea, pero sin embargo es un material, es un residuo orgánico muy valioso, ¿no? Entonces, la voluntad del residuo, hay que escucharle la voluntad del residuo, ¿no? Eso también es bien importante. Y nosotros no estamos cerrados a eso. Por ejemplo, a mí en una granja porcícola, la primera voluntad que se tiene es de pasar todo por un biodigestor y de generar un biogás que tenga un uso, desde luego. A lo mejor con eso prendes una caldera, prendes unos focos o algunas máquinas, y después de eso, entonces te llevas los residuos generados en el proceso del biodigestor, te los llevas a compostaje y entonces los mejoras y los usas como mejoradores. Entonces, la voluntad de cada uno de los residuos nos habla muchísimo. No hay que terquearle, hay que conocer bien a los tipos de residuos que existen, hay que balancear bien estos tipos de residuos y hay que hacer proyectos pues que tecnológicamente también sean viables, ¿no? Lamentablemente en México esta tecnología es muy cara. Este avance tecnológico que hemos visto en los temas de compostaje y lombricompostaje atiende principalmente a la reducción en la labor, o sea, que demanden menos mano de obra. Por ejemplo, de camas de flujo de lombricompostaje, camas de flujo que son muy caras, son 300% más productivas que una cama al suelo y ocupan a un solo operador para trabajar a lo mejor 1000 metros cuadrados productivos. Wow. Sí, pero el chistecito te cuesta 25 o 30 millones de pesos. Entonces, pues no alcanza, no, en México no alcanza
en otros países como Estados Unidos, en Europa, sí alcanza, ¿no? Entonces, allá es en donde hemos tenido el gusto de diseñar proyectos como altamente tecnológicos, muy mecanizados, muy tecnificados. Aquí en México, pues, son proyectos muy productivos, muy exitosos, pero no con una altísima tecnificación. Tecnificación media, baja. Media, podríamos decir que media y a lo mejor media alta, no sin llegar a top notch de las tecnologías que hay en compostaje, pero sí hay proyectos en donde inclusive los mismos dueños, gente muy echada para adelante y muy gustosa también de tener un proyecto tecnificado y mecanizado. Y sí meten ya temas pues de control de humedad en los ambientes, de control de riego en las camas de lombrices, de pues, todo robotizado y todo controlado. Desde su celular a veces, ¿no? Toman temperatura de las pilas en una aplicación en tu celular. Entonces, no, yo creo que no estamos tan de tirito, pero sí hay tecnologías que no entran a México. No caben. Y yo, adicionando un poco a ese punto, también hay que ver la tecnología, cuál es hasta qué punto puede llegar, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de BSF, de mosca soldado negro, y quieres tratar todo lo de un municipio, no es viable. O todo tratar con lombricomposta, no funciona, ¿no? Entonces hay que buscar qué porcentaje de ese residuo que pretrataste, o sea, que tuvo un proceso de compostaje previo en el cual le diste, pues lo esterilizaste. Bueno, la palabra esterilizar está mal, pero llevaste unos procesos para la futura reducción de patógenos, en la cual redujiste la carga de microorganismos patógenos, porque no llegamos a esterilizar el proceso. Justamente parte de los procesos mal llevados es cuando esterilizas una pila, ¿no? Matas todo lo que está haciendo el trabajo. Entonces hay que ver, llevas a compostaje todo tu residuo, y después de ese, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este proyecto que les comentamos, pues un porcentaje se va al lombricompostaje, otro porcentaje se va a mosca soldado, otro porcentaje se irá a otra cosa. Entonces también es la vocación del residuo y la del proceso, hasta dónde podemos llegar. Y aquí mismo en México nos ha pasado mucho, ¿no? Que nos hablan a lo mejor por el tema del compostaje. Creo que es como un poco lo que nos hemos especializado más. Sin embargo, nos hablan y nos dicen esto, ¿no? Oye, soy una granja lechera, tengo 6,000 vacas, genero 80 toneladas al día de residuos orgánicos, quiero hacer lombricomposta. Pues está muy bien, pero en el diseño, que es algo en lo que vuelvo a insistir, ya tocamos el tema de diseñar, estudiar capacidades y diseñar un proyecto, escalarlo. Desde un principio es asegurar su éxito. Entonces, desde el diseño se los vamos dejando claro, ¿no? Cómo el lombricompostaje puede llegar a ser a lo mejor el 20% total del proyecto, el 30% quizá, ¿no? Pero para hacer lombricomposta a un nivel industrial, primero necesitas pasar a tus materiales, los insumos, por un proceso de precompostaje, o sea, tener todas las que necesitas para compostear, nada más que no vas a madurar ese material, lo vas a retirar en cuarta, quinta semana para que sea alimento de lombriz, ¿no? Entonces, sí, como bien dice Víctor, no se puede todo con unas moscas, ni se puede todo con unas lombrices. Se requieren de sistemas y de maquinaria también. Y pues es un poco similar al tema del tratado del agua, ¿no? Donde tenemos diferentes fases para el tratado del agua para conseguir diferentes calidades y diferentes temas. Entonces, al igual que podríamos pasar parte de nuestros recursos orgánicos por un digestor, nuestros desechos, las aguas tratadas, ya que tienen que pasar por la primera etapa, lo podemos pasar por un digestor, pero aún así necesita pasar por otro sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Es más o menos lo que estoy entendiendo que es la composta, que es muy diferente a lo que normalmente pensamos, ¿no? Normalmente pensamos, y yo creo que ahí va bien un poco, a lo mejor por eso no me funcionó mi composta. Yo creo que fue por eso. Y es que nada más es echarlos ahí, no darle ningún tratamiento y un poquito de tierra y tenemos composta. Sí, creo que sucede mucho y es parte de la desinformación que hay. Y pasa en los proyectos grandes, que piensas que porque ya lo llevaste al terreno que se llama la planta de composta, de un día a otro ya es composta. Y no le diste ni un solo proceso, ¿no? Pero nada más por haber llegado, dejar el residuo ahí y que ya lo viste de otro color, ya eso es composta. Y pues no, eso es un residuo
pues ahí deshidratado. A ver, ahí viene me extrae una duda, ¿no? Hacer composta significa, primero, es un proceso artesanal, podría decirse, o educativo, familiar, luego cuando empieza a crecer se convierte en un proceso semi-industrial, luego un proceso industrial ahí está medio tecnificado, luego tecnificado, entonces se empieza a pensar en grande, ¿no? Se empieza a mover. Entonces, creo que el cambio de cualquier proceso, por ejemplo, es como si tú tienes tu plantita en tu cuarto y después quieres producir millones de plantitas para poner negocio, pues es otra forma muy diferente de pensarlo, ¿no? Igual supongo que con las compostas, bueno, creo que haciendo una analogía con la composta es diferente. Y ahora, tecnificar todo el proceso no es tan sencillo. Hablamos estás pensando a veces primero en cuántos kilos produces, ¿no? Si estás produciendo composta a 5 kilos, pues no es mucho, ¿no? Pero cuando tienes 500 toneladas al mes y pues tienes que compostarla, y entonces ese es un problemón, ¿no? ¿Qué recomendación le das a una empresa mediana, pequeña, o algo así, o le dan ustedes que tienen que tener en mente cuando piensen en un proceso de este tipo? ¿Qué tienen que pensar? Pues primero ver qué es cuánto es la cantidad de residuo y ver si hay alguien que tenga la vocación cerca pues que le pueda atender ese residuo, ¿no? O sea, ya hay pequeñas empresas que están generando sus proyectos de que voy, te recojo tus residuos y yo hago mi composta, pero ellos ya al recogerle 500 cubetas a la colonia, pues ya tienen 1 tonelada a la semana, entonces pues ya pueden tener procesos pues más industriales, más controlados. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, también empiezas a pensar en el residuo como un beneficio. Y este punto de equilibrio que tú generas bueno, este retorno de inversión que generas tú, le vas a invertir, no sé, por cada peso que tú regreses, pues tienes que tener un retorno de inversión, ¿no? Una empresa empezar de este tipo. Yo tengo, no sé, un rancho lechero, ¿no? Produzco 8 toneladas. Voy a invertir, porque no voy a gastar, voy a invertir en una planta de tratamiento, ¿no? Y voy a tener un retorno de inversión. ¿Qué factores de éxito deberían de tener ellos para poder asegurar este proyecto? ¿Qué factores de diseño que podrían pensar? Mira, siempre hay que buscarle la realidad. Es más, nosotros en nuestra forma de trabajar, que es primero levantamos datos básicos iniciales. Desde ahí nosotros este cuestionario inicial le llamamos un gran filtro para nosotros. En este cuestionario preguntamos principalmente si tienen un terreno disponible, que nos expliquen cómo es. Si tienen el residuo orgánico, ellos son generadores, cuánto, qué tipo de residuo orgánico. Entonces estamos conociendo ahí 2 disparadores del proyecto, ¿no? ¿Qué terreno tienen y qué residuo deben de tratar, ¿no? Algunas veces no son generadores de residuo orgánico, pero tienen tierras de cultivo, ¿no? Entonces quieren hacer composta para sus tierras, pero no tienen residuo. Entonces hay que ayudarles a buscar residuos. Pasa, por ejemplo, con productores de aguacates, algunos otros cultivos que no generan mucho residuo. Y entonces, otro, por ejemplo, es el producto final que requiere. Lo que quiero decir es bien importante diseñar un proyecto basado en los datos duros que tienen, ¿no? En este cuestionario inicial, a veces se los prenden focos rojos que le decimos a este prospecto, sabes que tú no puedes hacer una planta de plan. Te voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Hay gente que nos dice, oye, pues tengo una granja lechera, pero aquí ya no tengo terreno, ¿no? Tengo un terreno allá a 100 kilómetros. No te vas a llevar el estiércol a 100 kilómetros allá, que es muy caro. Tengo 10 toneladas a la semana de estiércol y mi terreno de allá es de 100 metros cuadrados. Entonces ya desde ahí le dicen, no, espérame, en 100 metros cuadrados no puedes tratar esa cantidad de residuos. No hay máquinas, todavía nadie inventa una máquina que nos dé para tratar esa cantidad de residuos en esa pequeña área, ¿no? Entonces le damos un aviso al prospecto y le decimos, si no puedes cambiar de terreno, tienes que manejar menos residuos, así de fácil. Entonces, es bien importante escalar el proyecto tomando estos datos, pero sobre todo lo que más importa en el diseño de un proyecto es que sea viable, que los números salgan, o sea, que sea rentable. Yo todavía no conozco a la Madre Teresa del medio ambiente. No ha sido ninguno de nuestros clientes, ha sido que quiere hacer el proyecto solamente por ser verde.
no encuentro ninguno de los casos en los que hemos trabajado. Siempre debe de ser económicamente viable. Eso es una fuerte declaración esta, ¿eh? Es una fuerte declaración. Sí, es el que... Pues es lo que le da longevidad a un proyecto de ese estilo, ¿no? Porque si no es económicamente, digamos que tenga todos los factores pueden funcionar, pero si no es económicamente viable, no va a ser sustentable, ¿no? Esa es una de las bases de la sustentabilidad, ¿no? Exactamente. Las tres patas: económico, social, ambiental. Si no hay economía, Sí. Y hay que encontrarla. Aquí en México hay muchos proyectos que pueden no ser viables, por ejemplo, si no cobran la entrada del residuo, que es algo como a lo que todavía no nos acostumbramos del todo. A mí todavía, aquí en la empresa todavía hablan hoy día y dicen por ejemplo, comedores industriales, pues te vendo mi residuo orgánico, y a mí, y yo como, ¿por qué voy a quererte comprar tu residuo orgánico? No, pues así te sirve para tu composta, ¿no? Y le dije, sí, pero el problema no es mío, el problema es tuyo, ¿no? Aquí, o sea, como en muchísimos países del mundo, o sea, si yo voy a recibir un residuo para tratarlo y convertirlo en algo y tener un proceso y emplear gente y pagar ISEL y todo lo que se necesita, pues yo necesito cubrir. Aquí en México hay muy poca costumbre de esto, aunque hoy día ya ha cambiado la cosa, ¿no? Desde que empezaron sobre todo las nuevas leyes ambientales, la gente ya está entendiendo que el que va a tratar tu residuo te debe de cobrar. Entonces, algunos de los proyectos encuentran la pura viabilidad del proyecto, la encuentran en el cobro por la entrada del residuo a tratamiento. Y después de esto viene pues un producto final que se puede comercializar y que tiene un valor, ¿no? Y también hay otro ingreso. Hoy día, muy de la mano y cosa que estamos trabajando ya con varios clientes, es el tema de pues estas commodities que resultan ser ahora los residuos orgánicos, ¿no? Porque claro, si lo conviertes en composta y por ejemplo vas y haces una enmienda en un terreno que puede tener un incremento de la captura de carbono, entonces ya empieza todo el tema de los créditos de carbono también en torno a las plantas de compostaje. Se han aprendido, ¿eh? O sea, eso ha aprendido el desarrollo de proyectos. Está con todo, mucha gente está queriendo, pues ya nada más montar una planta de compostaje para vender créditos de carbono, básicamente. Y bueno, y eso también lleva también un poco a empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? Que utilizamos, porque realmente los llamamos residuos, pero, o sea, sí, en ese punto de la cadena de valor es un residuo, pero se están utilizando como insumos para otro negocio. Sí. Entonces, creo que estoy empezando a entender básicamente cuáles son los factores que tenemos que considerar para tener nuestras plantas de compostaje, un negocio de compostaje, y específicamente desde el punto de vista del desarrollo, porque obviamente no voy a meter al que sea económicamente viable, que es el más importante de todos, pero asumamos que eso está funcionando y que, bueno, yo quiero poner mi planta de compostaje. Entonces, tengo que considerar el tipo de insumo, ¿no? Porque eso va a depender cómo lo voy a tratar. Después, las diferentes fases. Tengo que considerar el clima y la ubicación geográfica también, y no solo eso, sino el clima, es decir, dónde estoy en relación. Tengo que considerar las diferentes fases y las estructuras que necesito para hacerlo. Sí. Y qué más. Ajá. También la cuestión de la obra civil necesaria, de las plantas de compostaje son simples, no requieren de ingeniería de cohete a la luna. La verdad es que estamos hablando de plataformas, de techados, de techumbres, de invernaderos. Sí, o sea, son ingenierías muy simples, pero también hay que hacerlas, ¿no? Hemos visto casos fallidos de plantas de compostaje que se fueron a montar en el terreno en el que no debían montarse. Es un terreno bajo que finalmente se inundó, un terreno muy lejano que resulta muy caro para llevar los residuos, ¿no? Lo que se busca es que la planta de compostaje esté lo más cerca posible de la generación de los residuos. Cerca posible tiene varios límites, ¿no? Nosotros aquí tenemos estudios de que entre 20 y 40 kilómetros puede ser todavía rentable. Más de 40 kilómetros empieza a ser muy caro, ¿no? Pero bueno, ¿para quién va a ser caro, no? Porque a lo mejor el que va a pagar el traslado va a ser el generador. Entonces, pues eso está cubierto. Entonces, sí, como bien dice el sector, yo creo que son varios los puntos que hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos 4 principales disparadores para diseñar una planta de cero a todo. Estos 4
los mencionamos ya. Uno de ellos es el tipo y el volumen del residuo que se va a tratar. Otro es la meta productiva, o sea, cuánto producto final quieres hacer. Otro es del terreno disponible y otro es la inversión posible, que también las pues nunca son infinitas, ¿no? Entonces, a veces nos hablan específicamente y nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo 3 millones de pesos para hacer mi planta de compostaje y no tengo un peso más. Y entonces a veces diseñamos la planta de compostaje pues de acuerdo a estos montos de inversión posible. Trabajar con las limitaciones, ¿no? De ahí se empieza y ya después se desarrolla todo el proyecto. Exactamente. Y yo creo que también un punto importante en tema de compostaje es cuál es la meta de tu proyecto. Que en compostaje son dos. Uno es o tratar tus residuos, o sea, tú haces un proyecto de compostaje para deshacerte de un problema de residuos, o haces una planta de compostaje para generar una enmienda de alta calidad, que son proyectos totalmente diferentes. O sea, se compaginan, pero finalmente si quieres, por ejemplo, una planta porque tú eres una producción de cannabis y tú quieres la composta y lombricomposta de la mayor calidad, pues vas a buscar insumos de altísima calidad, ¿no? No vas a buscar maderas tratadas, estiércol de caballo, cosas así. No vas a meter, por ejemplo, residuos sólidos urbanos. Entonces, pues es un poco también la meta de tu proyecto, que definas cuál pesa más. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un insumo de alta calidad entonces? Pues chips de madera, estiércol de caballo, residuos de hortalizas orgánicas, o sea, que no tengamos presencia de pesticidas, algunos plásticos. Por ejemplo, arándanos, latas de arándano que no se que ya terminaron su ciclo y se trituran para compostaje, podría ser un buen residuo. Una buena combinación. Parte de los los que nos he escuchado que los trituran. Sí. De hecho, comúnmente lo que hacemos es estudiar este listado de residuos presentes, ¿no? No es una producción agrícola. Ahorita tenemos un caso muy presente que está en fase de desarrollo en Baja California, en donde pues tienen diversos tipos de residuos, ¿no? Generan mucha presa, mucha presa, pero tienen un alto total a la generación de la presa. De repente, algunos meses, producen mucho arándano, tienen a la mano algo de estiércol, tienen muchas, no tienen muchas pajas, inclusive siembran algo de granos para que la paja sea utilizada como parte del insumo a compostaje, ¿no? Porque algo bien importante para tener, sobre todo en los dos modelos de proyectos como los que mencionaba, ¿no? En el modelo en el que eres tratamiento de residuos o eres productor de composta o lombricomposta de alta calidad. En el de un productor de preparadores de suelo y insumos orgánicos de alta calidad, sí es importante seleccionar bien a tus residuos, ¿no? Y sobre todo hacer bien pues lo que se necesita hacer, ¿no? Parte del compostaje se da bien porque existe una receta de compostaje adecuada. Esta relación carbono-nitrógeno debe de ser estudiada de acuerdo a los volúmenes que va a estar tratando de tus residuos. Entonces, sí es importante. Sí hay residuos que no quieres tratar, pero a veces hay que tratar, como por ejemplo son las mortalidades. Hay granjas avícolas en donde pues siempre va a haber mortalidad. Y el que produce huevo o pollo y dice que no se le muere ni uno, no produce huevo ni pollo. Ni produce huevo ni produce pollo, ¿no? Entonces, tratar adecuadamente estas mortalidades también es posible a través del sistema de compostaje. Y bueno, como decía Víctor, ¿no? El que todos queremos hacer composta es el estiércol de un caballo fino, ¿no? Además, fino es eso de caballistas finas. Sí. Carreras. Exacto. Eso es bellísimo, ¿no? Solo lo ves y solito se hace el proceso. Sí. Cae con ya en el costal y todo. Mira que trabajé un proyecto con el Hipódromo de las Américas. Yo creo que hay que retomarlo porque era como más Siguen caballos. Exactamente. Sí, por ejemplo, perdón. Adelante. Nada más rápidamente, en proyectos, por ejemplo, en los que tenemos que tener una solución, por ejemplo, plantas de tratamientos de aguas residuales que sacan muchos lodos con alta materia orgánica, un proceso de compostaje te va a dar seguridad
de utilizar ese material, aunque vas a tener un montón de trabas. Por ejemplo, en Estados Unidos la normativa no permite usar en producción agrícola ninguna composta producida a partir de residuos de plantas de tratamiento, de lodos. ¿No? ¿Por qué? Pues, Perdón, adelante. Sí, porque de hecho eso me hace pensar en justamente en la razón por la que se consideran los digestores y los reactores de Struvita para este tipo de manejo de este tipo de residuos. Porque, ¿qué pasa con los microcontaminantes, no? En el compostaje, ¿sí se degrada o no se degrada? Dependiendo, por ejemplo, hay buena degradación de algunos antibióticos, pero tenemos algunos persistentes. Ahorita mucho el tema de moda en Estados Unidos son los PFAS, los polifluoroalcanos, que esos no se degradan, ¿no? Y tienen... Sí, bueno, son los ¿cómo les llaman? Los forever. Exactamente, miles de años de persistencia. Y pues justamente, exactamente. Entonces, ¿dónde vas a usar tu composta? ¿Para producir tus lechugas? Entonces no tenemos que compostar teflón. No. Bueno, digo, ahí me queda una duda bien simple. La semana pasada platicé con una persona de bioinsumos y me llamó, más bien, de bioinsumos y generación de todo esto, y me decía que uno de los problemas más graves es que no hay definición de lo que es una composta, un bioinsumo, un residuo, que en este país, y bueno, ni en el mundo, hay una buena definición técnica. Sí, es una... ¿Sí? Yo creo que hay que pasarle el dato. Hay una, y es muy buena, y además está incluida de hace algunos años en lo que es la norma. Nosotros un servicio de colaborar. Fue entretenido porque duró casi 4 años el proceso, del 2014 al 2017. Nos invita la Semarnat a formar parte del grupo de trabajo que conforma en aquel entonces fuimos llamados para conformar la norma oficial mexicana que establece los parámetros de producción de todo lo que es la composta y la lombricomposta. En esa norma está bien descrito, es el proceso de compostaje, es el proceso de compostaje. Definiciones existen. Yo, para mi gusto, ahora lo que faltan son más proyectos, pero también faltan más normativas que ayuden a pegarlo. Finalmente, esta norma, tristemente, esta NOM no pudo ser NOM por una laguna legal que había. NMX. Acabó siendo NMX, es hoy día una NMX. Todavía estamos buscando la forma en la que se suba NOM porque está diseñada como una NOM. La diferencia es que la NOM es obligatoria. Entonces, lamentablemente acaba como NMX. La laguna legal era que la Semarnat no estaba facultada para regular y normar a los residuos. Entonces todos dijimos, ¿y quién? O sea, ¿quién si no la Semarnat? No el tratamiento. O sea, sí la disposición, sí el traslado, pero no el tratamiento y la valorización de los residuos. O sea, faltaba un tratamiento. Pero de este específico residuo, ¿no? Porque sí están facultados para... Bueno, ya esto no me quiero meter en este agujero porque también con los residuos, con el tratamiento de aguas, es la Semarnat la que está facultada junto con las comisiones nacionales de agua. Acá la Semarnat, o sea, a ver, repito, sí, la Semarnat está facultada para regular y normar a los residuos en traslado, en disposición, pero no dice que en tratamiento. Y entonces le falta la palabra. ¿Cómo tratamiento? Así nos explicaron la gente de normalización en el 2017 y finalmente pues autoriza que se publique como NMX, ¿no? No me tiene tan triste eso porque finalmente como NMX sigue siendo hoy día la referencia inclusive para otras normas, ¿no? En el 2018-2019 por ahí sale la norma para el manejo y valorización del residuo del sargazo en Quintana Roo, y cuando el sargazo va a compostaje, lo único que dice es apegarse a la NMX 080. Entonces, bueno, si la usan como referencia, no es una NOM, pero es una NMX que es referencia inclusive en otras normas. ¿Qué norma es? Perdón, que no me la mencionaste bien. ¿La NMX cuál? La del compostaje. Bueno, no, ni siquiera, fíjate qué triste, ni siquiera dice palabra, la palabra compostaje ni siquiera está en
El nombre. en la norma, en el nombre, ¿no? Es la NMX-180-SCFI-2018. Correcto. Ya vieron, escuchas, fácil de acordarse esta norma, esta NMX, perdón, esta norma no oficial. Nombre Esta facilísimo. Sí, aquí la tengo ya. Pero finalmente Siguiente es la lectura nocturna. Sí, lo que no les contó este Francisco es que para acordarse la tiene tatuada. Sí, no les puedo enseñar dónde. Sí, no queremos decir. Fíjate que el año pasado fue la revisión quinquenal. Voy a checar si ya la actualizaron. O sea, esta norma se publicó en el 2018 y las normas tienen una revisión quinquenal. El año pasado nos hicieron consulta otra vez a los que participamos en la conformación y se hicieron. Le subimos 2 rayitas. La realidad es que aquella del 2018 era un poco, digamos, quizá laxa, porque no quieres pues ahuyentar del compostaje, ¿no? Pero hace un año, en el 2023, le subimos 2 rayitas al tema, ¿no? Pero sí, es así, es NMX-AA-180-SCFI-2018. Ok, Bueno, esto es todo un tema, de hecho, bastante interesante, que es en lo que podríamos hacer otro episodio, que es sobre cómo meter esos temas de sustentabilidad, de cómo hacerlo realidad en los temas de política pública, y nos podemos pasar horas hablando de eso, porque así es. Hasta si nos pasamos horas platicando de esto, vamos mucho más rápido que el proceso actual, pero bueno, sí. Yo creo que ha sido súper interesante todo esto que nos han platicado. La verdad es que hay muchísimos de los procesos de compostaje que honestamente yo no tenía el conocimiento, hablando de desinformación y falta de información. Yo no tenía tanto el conocimiento de cómo se tenía que dividir en unas etapas, ¿no? Uno no piensa en eso. Entonces, me gustaría ahora sí que hacerles las preguntas más difíciles de toda esta sesión. Vas, Víctor, tú contestas. Y más difícil todavía para el Víctor. No, ¿qué le gustaría, como en 3 oraciones o lo más corto que puedan, qué les gustaría que se llevaran los agroescuchas de todo lo que platicamos hoy? Que no se lleven todo lo que hay en YouTube, hay que investigar un poquito más a fondo, y pues para eso estamos nosotros en Aldea Verde, y nuestra misión es pues acercar información científicamente probada para hacer un buen proceso. Y aquí tienen su podcast de confianza para que les ayude a difundirlo. Exactamente. Me queda claro que sí hicimos una buena labor, llamándonos a llamar y que nos dieran esta información. Y pues, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pareció, Héctor? Justamente ya lo dije, estuve aprendiendo muchísimo, y ahí hay temas que me hubiera gustado ahondar más, como la parte, pues a duras penas hablamos de la parte social, al respecto hablamos de la ambiental y hablamos de la económica, nos faltó la social, pero es un tema que da muchísimo. Yo no sé cuándo vaya a salir el podcast. Yo ahorita quisiera sobre todo avisarles, comentarles, invitarlos. Esta semana es la Semana Internacional del Compostaje, por sus siglas en inglés ICAW, que es el International Compost Awareness Week, y es la semana en la que pues todos los composteros del mundo que estamos en este ajo hacemos mucho ruido, ¿no? Entonces las redes sociales ahorita tienen mucha información de compostaje. Los invito a que, si no es en esta semana, que es del 5 al 11 de mayo, pues el resto de mayo, todo junio, julio, cuando quieran, empápense del compostaje. Hacer composta es muy bueno para todos, es fácil, es viable. No se espanten, si se mueren sus primeras lombrices, vuélvanlo a intentar. Ahí, Tona, con mucho gusto. Con mucho gusto, luego te voy a preguntar a dónde te mando unas lombrices para que te animes. No, pues ya, a ver, debemos seguir porque sí, sufrí mucho cuando se murieron las vías. Mañana le llevo yo un pie de cría ahí. Ya dijo, ya. Y sí, yo creo que vamos a hacer el esfuerzo por sacarlo esta semana. Me pareció interesante para seguir con el tren de la semana del compostaje. Me parece interesante. Y la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, faltó una parte, denos cómo los conectamos, cómo sabemos de ustedes. La página, creo que es nuestra vía más fácil, es www.aldeaverde.org.mx.
es nuestra página. Hay un 01800, bueno, ahora 800 nada más, 800 00 humus, todavía se usaban las letritas, 442-161-2737, pero en la página aldeaverde.org.mx es en donde están todos nuestros datos allá. O en LinkedIn también estamos promoviendo mucho la información, ¿no? Ahorita con este tema de la semana de compostaje, pues estamos publicando mucha información y pues yo creo que vamos a permanecer en esa red social más profesional. Sí, es muy buena. Pues subiendo información. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y sigan escuchando a nuestros agronautas. Nos van a escuchar aquí hablar más de compostaje y de temas de sustentabilidad y hacer rentable este universo. Pero bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Francisco. Y pues, por estar con nosotros. Y Héctor, ¿mande? En la siguiente platicamos de lixiviados. Parece, otro tema que no tocamos, sí, cierto. Sí, Una hora de lixiviados. Una hora de lixiviados. Exactamente. Porque eso La hora de los lixiviados, así se va a llamar ese episodio. ¿Cómo hueles cuando te caes en lixiviados? Para que sepa. No, para ya cumplir todas las veces que he tenido experiencias con composta y estiércol. No, estoy bien, gracias, Tono. Bueno, muchas gracias. Entonces, no se olviden agronauta.io y déjanos sus comentarios, sus contactos, todo lo que tengan que ver aquí con Aldea Verde. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Y hasta la próxima.